Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Gracias. Antes que nada, por favor, si son tan amables de apoyarnos, gracias, Cintia. Silenciando sus micrófonos, sus cámaras, por supuesto, encendidas son bienvenidas. Buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Irma Reyes Morán. Soy integrante del Consejo Emérito del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión 1 de la jornada 3 de esta tercera edición del Congreso Internacional Semana de la Traducción. Antes de iniciar, les tengo una actualización importante, quizá ya nos leyeron en redes sociales. Por causas de fuerza mayor, se cancela la tercera ponencia de nuestro programa de hoy con la doctora Nuxia Seminario Hurtado, que se llevaría a cabo a las 6 p.m. Los invitamos a participar en la segunda sesión de hoy y continuar con el programa de mañana con normalidad. Aprovecho brevemente este foro para extender mi más sentido agradecimiento para nuestra presidenta en funciones, Isel Galindo Aguirre, su consejo de administración, a los consejeros eméritos, a todos y cada uno de los que donan, dedican su tiempo y esfuerzo para hacer este congreso posible y para llevar el conocimiento sin ningún tipo de restricciones ni discriminación de ningún tipo, para hacer accesible el conocimiento que se está creando en el mundo a todo el gremio, sin importar su situación geográfica o ninguna otra situación. Este día tengo el honor de presentar a Jania Edith González Olivo, quien estudió la licenciatura en lengua inglesa en la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa, durante el periodo 2017 a 2021. Ella cuenta con un diplomado en didáctica del español como lengua extranjera por la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la misma universidad y es traductora freelance o autónoma de inglés y español y viceversa desde 2021. Ella empezó su trayecto profesional con artistas independientes, en donde uno de los trabajos traducidos del español al inglés se convirtió en un trabajo original en una plataforma. Ha llegado a dar su primera ponencia en el 5º Coloquio Internacional de Anime y Manga de la Universidad Autónoma del Estado de México, esto en 2022, con el fin de dar más visibilidad a su profesión. Siempre ha estado en constante formación en esta área hasta poder llegar a trabajar en una agencia extranjera de entretenimiento a inicios de este año. Además de Webtoons, sus áreas de interés son la traducción audiovisual, subtitulado y subtitulado para sordos o de accesibilidad, traducción queer, comunicación inclusiva en cuanto al género y la formación de traductores en México. También adora escribir historias y poemas y dedicarle tiempo a su jardín. Hoy nos presenta su ponencia titulada El Webtoon, otra narrativa gráfica a traducir. En un momento más le cedo la voz. Quiero, antes de avanzar, recordarles que la asistencia la están registrando de forma automática. No se preocupen, no hay enlace y que pueden dejarnos sus preguntas, sus dudas en el chat a lo largo de la sesión, si así lo consideran conveniente, o bien reservarlas para el final de la misma, en donde daremos salida a todas y cada una de ellas. Es para mí un honor particularmente moderar esta ponencia, ya que en estos tiempos de los llamados influencers y los creadores de contenido, es infinitamente satisfactorio como docente y como parte del gremio ver que colegas tan jóvenes, recién egresados, están ya adentrándose en el mundo de la investigación y sobre todo en el mundo de la creación de conocimiento versus la creación de contenido. Algo deben estar haciendo bien en la Universidad Veracruzana. Te felicito, Jania, te agradezco en nombre de todo el Consejo y todos los organizadores tu presencia hoy y te cedo la palabra. Hola, muchas gracias. Creo que sí se escucha bien mi audio. Ok, Bueno, perfecto. Sí, ok, perfecto. Primero quiero agradecer mucho por esta oportunidad para hablar un tema que si bien no he visto un montón de lugares donde se hable mucho la traducción de cómics en general, pero espero que esta ponencia sea de su agrado y les llame la atención. Bien, voy a compartir mi pantalla y quiero que me confirmen si se puede ver. se ve bien. Ok, perfecto. Muy buenas tardes.
querida audiencia, les quiero presentar mi ponencia que se llama El Webtoon, otra narrativa gráfica a traducir. Si bien el año anterior, en la Semana de la Traducción, hubo otra ponencia que es la traducción de cómics, pero esta vez yo les quiero traer otra narrativa gráfica que comparte rasgos en común con la traducción de cómics, pero también tiene rasgos que son únicos y por lo tanto su traducción es muy diferente. Antes de entrar de lleno con el webtoon, quiero empezar con el cómic para entrar en contexto. Empezaré con su definición. Aquí tomo la definición de Scott McCloud, que es un teórico de cómics estadounidense, que menciona que son ilustraciones justapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información u obtener una respuesta estética del lector. Otros teóricos dicen que esta definición no es del todo cierta, pero para no complicarlos mucho, prácticamente se refiere a unas imágenes que tienen una secuencia y transmite algo al lector. Si bien el cómic, muchos lo conocen que es un medio de entretenimiento, pero también sirve para otro tipo de funcionalidad. Por ejemplo, en la cuestión de docencia, lo pueden utilizar para enseñar algo o incluso para transmitir información en otros sectores. Ahora, ¿qué elementos encontramos en el cómic? Tenemos dos, unas en cuestión de imagen y otras en cuestión de texto. En imagen podemos encontrar las metáforas visuales, que son imágenes y transmiten una idea. Aquí les traigo un ejemplo de una de las historietas de Sonic el Erizo, en donde podemos ver aquí cómo Metal Sonic, al agarrar a Knuckles y agarrar a Sonic, los golpea y salen unas estrellas, dando a entender que el golpe es muy fuerte. Luego tenemos las líneas cinéticas, que da más reforzamiento al movimiento de los personajes, como podemos ver aquí al lado. Y luego tenemos las viñetas. Últimamente se le conoce más paneles y son los recuadros donde ahí pasa toda la historia, pasa lo que son los dibujos. Luego tenemos los elementos en cuestión del texto. Primero tenemos las cartelas, que siempre aparece en la parte superior de los paneles y da más información, es una parte de narración. Luego tenemos los globos y bocadillos, en donde ahí se ponen los diálogos de los personajes. Y de acuerdo a la historia, de acuerdo al autor, pueden dibujarse de diferentes formas. Si el personaje, por ejemplo, está susurrando, se le dibuja con las líneas punteadas. O si está gritando, se le dibuja con picos. Luego tenemos las onomatopeyas, que las onomatopeyas es un elemento muy conocido en el cómic y da reforzamiento a lo que está pasando. Si bien un cómic puede funcionar sin onomatopeyas, pero agregándole y dándole el color, el tipo de fuente, da ese reforzamiento de lo que está pasando, incluso lo podemos percibir de las acciones de los personajes. Ahora, me imagino yo que hasta el momento han pensado un poco acerca de un cómic que les gusta, o que lo han recomendado, o que están leyendo. Y si bien en el cómic existen diferentes tipos de acuerdo a su formato y en dónde se originó. Tenemos, por ejemplo, la novela gráfica, que la novela gráfica tiene más un carácter editorial y su historia es más extensa y más profunda. Luego tenemos las bandes sin, que son estas historietas franco-belgas y son muy conocidas porque su forma de los recuadros son más que en el caso del cómic americano. Luego la tira cómica, que la tira cómica se presenta más en los periódicos. Yo ya no leo el periódico, no sé si alguno de ustedes aún sigue leyendo el periódico, pero podemos encontrar una sección en donde vemos personajes que nos cuentan una historia, ya sea semanalmente o cada día. Luego tenemos el manga, que el manga son historietas japonesas y tiene características más específicas. Una de ellas es de que son en blanco y negro. Si bien en las primeras páginas pueden ser a color, pero son en blanco y negro, y su forma de lectura es de derecha a izquierda. Y luego tenemos el manga, que el manga son historietas coreanas, y a diferencia del manga, es de que su forma de lectura es de izquierda a derecha, y si bien hay algunas de ellas que pueden ser en blanco y negro o todo a color. Si bien algunos de ustedes han de estar pensando de que me faltaron algunos, pero les quiero presentar solamente esto y quise introducir el manga porque aquí ya empiezo a introducir lo que es el webtoon. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿qué pasaría, o más bien, qué pasó cuando los cómics se juntó con el Internet? Hubo en este caso nuevos lugares para publicar un cómic o incluso también nuevas formas de dibujo, pero también la existencia de nuevos formatos para el cómic. Y es donde aquí, querida audiencia, les doy la presentación del webtoon. ¿Qué es el webtoon? ¿De dónde nació? Bueno, antes del 2000, resulta que Corea, las personas podían, más bien por la crisis de 1997, las personas no podían ya darse la oportunidad de comprar un manga, que son estas historietas coreanas.
Entonces iban a otras tiendas que en vez de comprar, se rentaban estos trabajos, pero igual como la crisis fue muy, muy fuerte, al final estas tiendas empezaron a cerrar y prácticamente la industria del cómic, al menos en este país, se vino para abajo, hasta que llegó el Internet y empezó a salvar todo el mundo. Porque si bien el Internet empezó la nueva introducción de nuevas tecnologías, nuevas formas para comunicación, pero también nuevas formas para consumir cómics. Es donde aquí la palabra webtoon se viene de las dos palabras en inglés, web, cartoon, y tenemos webtoon. Ahora, ¿cómo fue la evolución de esta nueva narrativa gráfica? Empezamos en el 2000-2009, donde el Internet aún estaba arrancando un poco de sus servicios y aquí se empieza la creación de páginas para webtoons. No sé quién de aquí lee webtoons, pero todos conocemos la plataforma Naver Webtoon, que es el logo verde, en donde inició en el 2005. Y si bien aún no tenían la idea de monetizar estas historias, simplemente era la creación de lugares y los artistas venían y solamente publicaban sus trabajos. Luego, en el 2009-2013, empieza la era de los smartphones, que creo yo que ya hoy en día ya todos tenemos uno de estos dispositivos, en donde su forma para acceder al Internet y para acceder a información es prácticamente bajar la pantalla. Entonces, con el formato del webtoon, que lo vamos a mencionar más adelante, hizo una buena combinación para su forma de lectura. Incluso también en las tablets podría funcionar. En el 2013-2015, Naver Webtoon y otras plataformas ya empiezan a expandirse. Si bien, ok, ya tenemos un público, ahora vamos a buscar otra audiencia, vamos a agarrar nuestros mejores trabajos, las vamos a traducir y vamos a buscar más gente. Y aquí ya se empieza la idea de monetizar estas historietas. Ahora, en el 2018-2022 empieza lo que es la ola coreana, también conocida como Hallyu, una disculpa si no lo puedo pronunciar muy bien, que prácticamente es la introducción de la cultura surcoreana de diferentes medios, ya sea por medio de la música. Algunos de ustedes no sé si conocen el K-pop, tienen alguien que les gusta escuchar K-pop, series, tenemos algunos dramas, películas, videojuegos y más. Entonces aquí el webtoon hizo la introducción y bueno, con la pandemia que fue en el 2020-2021 aproximadamente, todos nosotros estábamos encerrados y buscábamos nuevas formas para entretenernos. Entonces con el webtoon se hizo muy popular entre los internautas. Ahora les mostraré unas características acerca del webtoon. La principal y lo que lo diferencia mucho del cómic e incluso del webcómic es su formato vertical. Como si se pueden dar en el lado derecho, les puse un ejemplo de que cuando tienes que leer una historia tienes que pasar abajo. Recuerdo yo que cuando les mencioné a algunos colegas de que yo me dedico a la traducción de webtoons, me preguntaron qué es, les mostré unos ejemplos y cuando lo empezaron a leer dijeron que lo sintieron muy rápido su forma de lectura, porque es muy diferente al de un cómic que te pasas un poco más de tiempo. En cuestión del webtoon, es más rápido. La otra característica es de que si bien todas ellas son publicadas en Internet, en estas plataformas, pero algunas de ellas pueden tener la oportunidad de tener un formato impreso, un formato en papel. Al lado de ustedes les traigo, continúo. Al lado de ustedes les traigo un ejemplo de una historia que se llama Killing Stalking, que fue muy popular en su tiempo, que más o menos se ve así en sus smartphones. Si bien, si se pueden dar cuenta, hay muchos espacios en blanco, se puede agregar ahí lo que son las pancartas, por decirlo así, para aprovechar este espacio. ¿Cómo sería su formato en papel? Se vería más o menos así. Aquí ya es una cuestión de maquetación. La persona que se encarga en maquetar tiene que ver cómo voy a poner aquí los paneles, quizás los voy a agrandar, los voy a achicar, puedo aprovechar este espacio para poner más información. Todo para que quepa en una página y no se vea de forma vertical. La otra característica que a mí me gusta demasiado es de que tiene realidad aumentada. No sé quién de ustedes conoce la imagen que tienen en pantalla, porque es una historia que fue muy popular porque daba mucho miedo, pero no daba miedo porque había dibujos o que era la historia que se mostraba en los diálogos, sino había animación. Este webtoon es de terror. Entonces, con este formato que es vertical, que vas bajando y te incrementa el miedo y te aparece una animación que te parece un jumpscare, es lo que se le llama la realidad aumentada. Entonces, aquí algunos artistas intentan complementar algunos efectos para su cómic con la finalidad de que el lector sienta esa realidad. La verdad sí les recomiendo un montón esta historia porque es una recopilación de muchas historias de terror y cada una tiene sus efectos especiales. A mí me gusta demasiado. No solamente es el género de terror que se puede encontrar esta realidad aumentada, sino también otros tipos.
Y la otra es de que es de narrativa transmedia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien está el webtoon, y de acuerdo a su popularidad que tenga, puede llegar a tener adaptaciones, ya sea una película, una serie, un videojuego y más. Aquí les traigo un ejemplo de una serie que también se los recomiendo, que se llama Estamos Muertos. Antes de que se estrenara la serie, yo estaba leyendo el webtoon y al ver la serie después, me di cuenta que hay un montón de diferencias, pero esta es una muy buena oportunidad para aquellos traductores audiovisual para entrar más en contexto, a pesar de que hay diferencias, pero les puede ayudar una herramienta. Y bueno, ya después de hablar acerca de las características del webtoon, ahora vamos a lo que nos considera que es a lo que yo me dedico, que es lo que yo me enfrento, qué dificultades hay. Ahora, si bien como les había dicho, el webtoon al final de cuentas es un tipo de cómic, por lo tanto comparte características en cuestión de su traducción. Y bueno, no sé quién de aquí son traductores audiovisuales o de teatro o personas que se quieran dedicar a esta área, pero sabemos bien que hay una característica importante en la narrativa que es la oralidad prefabricada. ¿Qué es la oralidad prefabricada? Prácticamente es de que combina rasgos de la lengua hablada y de la lengua escrita para dar esa sensación que los personajes están hablando de forma natural, como si en verdad lo dijera de ese modo. Porque si bien la lengua hablada y la lengua escrita son totalmente diferentes, la lengua hablada es más espontánea, es más natural. Cuando van a hablar con una persona no tienen algo preparado, simplemente sale. No es tan perfecta porque puede haber elementos que no se ve en la parte escrita. En cuestión de la parte escrita es más detallada, es más convencional, obviamente también de acuerdo al contexto. Yo no estoy intentando decir aquí de que la lengua hablada es informal y la lengua escrita es formal. No, cada uno tiene su formalidad y su parte formal. Lo único que son mundos totalmente diferentes. Entonces, estoy intentando aquí buscar ese balance para ponerlo en mis personajes, que también sucede en cuestión de la traducción audiovisual, más en la parte del doblaje, también en el teatro. Entonces, aquí el traductor se vuelve un segundo guionista para buscar esa característica de la oralidad. Algunos autores mencionan que prefieren llamarlo oralidad fingida, pero yo estoy totalmente de desacuerdo con eso porque no es tanto de que sea fingida, sino se intenta buscar esa espontaneidad, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que buscamos, qué es lo que encontramos en esta oralidad prefabricada? Aquí les tengo unos ejemplos. La primera, que es hay interjecciones, por ejemplo, me pincho el dedo, ay, me duele, repeticiones, oraciones interrumpidas, titubeos, las contracciones, que son más conocidas en el inglés. Los apócopes, he visto que casi muchos no utilizan los apócopes, entonces es una buena herramienta porque los voy a mencionar más adelante. En vez de decir mi celular se cayó, mi cel se cayó. Modismos, apelaciones, palabras malsonantes y combinación de oraciones interrogativas y exclamativas. Y ahora, una vez ya dicho esto, ahora vamos a ver qué es lo que me enfrento yo en la traducción de webtoons. Y la primera, y es lo que comparto mucho con los traductores audiovisuales, son los limitantes. Si bien los traductores de subtítulos, ¿qué es lo que los limita? Es el número de caracteres. Nosotros, los traductores de cómic, lo que nos va a limitar, sí, solo el número de caracteres, pero el espacio de los diálogos o de las cartelas. Entonces, y otra cuestión de que compartimos es de que la imagen nos va a condicionar. Entonces, aquí nos tenemos que poner muy creativos, buscar un montón de alternativas, de decir todo, pero sin perder nada y en un espacio que es muy pequeño. Y les traigo unos ejemplos. Aquí les traigo un ejemplo, la verdad. La historia se llama Zombie War, que habla de un apocalipsis zombies. Si bien este no es un webtoon, es un webcomic, pero prácticamente se los quise enseñar para dar a entender a lo que me refiero. Como contexto, tenemos un noticiero, tenemos dos conductores que hablan acerca de una enfermedad. Y si se dan cuenta, hay mucha información en los diálogos. Y si lo vamos a traducir en español, hay que considerar que el español, al menos traducir al español, nuestro mensaje puede que sea más largo que en el original. Pero tenemos que traducir todo esto sin que nos sobre, sin que nos salgamos del globo, y la verdad es un verdadero reto. ¿Qué pasa en cuestión de un webtoon? Esta es una historia que la verdad también se los recomiendo. Como les había dicho, que en el caso de la característica que tiene espacios en blanco, hay veces en donde se aprovecha este espacio en blanco para poner el globo con la traducción en caso de que la traducción sea más extensa. Aquí, si bien en vez de ponerlo en esta parte, lo pongo aquí arriba. Igual,
yo lo veo esto una buena alternativa porque la verdad uno no quiere que tape mucho el dibujo, uno lo quiere ver y así disfrutar. Entonces, hay casos en donde no siempre pasa esto, de que dice que no, nosotros no podemos agrandar los globos, sino lo que más puedas es apegarte al número de caracteres. Entonces, ¿qué es lo que aquí hago? La primera es dar un intento, no importa que te salgas un montón del número de caracteres. Lo importante aquí es tu intento y que entiendas la idea de ese diálogo o de esa cartela. Y ya después de que le des reposo o te vas a traducir a otra parte y luego regresas, ahora ahí te vas a preguntar cómo puedes decir esto, pero de otra forma. ¿Qué herramientas podemos tener? Buscar sinónimos. Podemos tener una opción más corta, pero no hay que caer en la sinonimia, que es la sinonimia, que prácticamente tienes dos palabras que uno cree que son sinónimos, pero tienen matices diferentes. No es lo mismo delgado que flaco, por ejemplo. La reformulación. Ese es prácticamente verlo desde un punto de vista diferente. Es como si fuera un cubo. El cubo tiene 6 caras y nosotros le estamos viendo una cara. Entonces hay que buscar desde la otra cara para decir lo mismo. Por ejemplo, en vez de decir estoy muy nerviosa, ¿qué nervios? Aquí ya estoy reduciendo más. Los apócopes, como habíamos dicho, en el caso del celular, cel, profesor, profe, sin embargo, los apócopes también hay que tener mucho cuidado, porque puede que sea un personaje que tiene un registro formal y ahí como que uno no siente que daría esta opción. Entonces también hay que tener cuidado. Las contracciones, como les había dicho, que eso es más cuestión en inglés, los números también hay que ver de cómo vamos a poner los números. Yo, en mi caso, del 1 al 10, siempre es en letra. Del 11 en adelante es en número. Obviamente también depende del contexto, porque en cuestión de que sea en un reloj o en un calendario, o incluso en cuestión de dinero, de cantidad, puede que sea diferente. La omisión. La omisión es una estrategia de traducción, todos lo sabemos, y hay que saber utilizarla, porque no vas a omitir lo que uno quiera con el fin de que te quepa. No, hay que hacerlo de forma asertiva. ¿Qué tenemos en español? El español podemos quitar los pronombres y ya sabemos a quiénes nos estamos refiriendo con el verbo. Las repeticiones innecesarias. Yo he visto trabajo y creo yo que esto ya es un colmo del traductor, porque al menos yo ya lo estoy haciendo en mi vida. Cada vez que yo leo un webtoon, ya me estoy preguntando cómo yo puedo traducir esto, o incluso reviso el trabajo original y ya empiezo a hacer una comparación. Y he visto casos en donde se repite información y ya solamente se elimina y sigue. Los signos de interrogación, exclamación. Este tema lo voy a mencionar un poco más adelante, pero lo que yo les puedo decir es de que hay veces que en inglés se hace un montón de combinación de estos signos y en español se puede reducir más. Y la otra opción es hablar con un colega, porque si bien ya nosotros estamos muy enfrascados en esa traducción, entonces buscar otro par de ojos frescos nos ayudaría mucho a buscar otra solución. Otro tema que nosotros nos enfrentamos es acerca del español neutro y creo yo que ya se ha hablado un montón del tema, al menos he visto más en el área de la traducción audiovisual. Si bien la traducción audiovisual comparte un montón de características con la traducción de cómics, entonces prácticamente ya nos están pidiendo de que sea un español que sea entendible para todos. Yo, esta ya es una cuestión personal mía, no me gusta llamarlo tanto español neutro, prefiero mejor llamarlo español latinoamericano, porque es para mí imposible tener un trabajo en donde se abre una historia, un español sí totalmente neutro, porque va a haber personajes que hablan con modismos, y si le quitamos esos, la verdad se verá muy opaco, se verá como muy acartonado. Entonces, personalmente, yo no lo veo mal que utilicemos unos modismos que son más en cuestión de un país. Obviamente hay que saber qué tipo de modismos hasta eso. Me pasó a mí, por ejemplo, la palabra pana, que antes yo no lo escuchaba. Empecé a conocer amigos de otros países. Ah, mira, pana. Y creo yo que también por esta cuestión de globalización ya sabemos algunas palabras, algunas expresiones de otros países y ya lo adquirimos en nuestro día a día. El siguiente ejemplo tiene una expresión que yo lo vi en un taller, que es de traducción de webcomics. Laura, si estás viendo esto, un abrazo. Prácticamente porque en ese taller todas las personas que asistían, incluso la tallerista, eran de Argentina y yo era la única mexicana. Entonces era muy interesante porque ahí empezamos a compartir qué es lo que entiendes tú, qué es lo que funciona. Esto yo no lo entiendo, lo conozco de esta forma. Bueno, el ejemplo que les tengo aquí se llama la historia Boyfriends y trata mucho acerca de temas de la comunidad LGBTQ+, y acerca del poliamor. Entonces, como contexto rápido, tenemos que este personaje tiene 3 novios y se los lleva a las casas de sus papás para presentárselos.
Entonces, ¿qué dice en el primer panel? Mamá, papá, gracias. Pero en realidad no son mis amigos, son mis novios. No, ¿novios? ¿Y cuál creen que será la reacción de sus padres? ¡Ah! ¡Qué levante tiene nuestro hijo! La expresión tener levante es lo que se utilizó en el taller. Y me preguntaron a mí, ¿sí entiendes esa expresión? Y yo le dije que quiero creer que significa esto, pero yo no lo utilizo de esta forma. Y me acuerdo yo que también le enseñé esa expresión a otros amigos de otros países de Latinoamérica y muy poquitos le pudieron entender y otros no tanto, la verdad. Y vamos a hacer aquí un pequeño análisis. ¿Qué dice en el texto original? Our son is getting mad late. ¿Qué quieren entender? Que prácticamente sus papás están muy felices porque su hijo es muy guapo, es muy atractivo porque se consiguió 3 novios. Entonces, debe tener algo para que consiga 3 personas. Entonces, tener levante es muy de Argentina. Y dije, ok, si eso es de Argentina, ¿qué hay aquí en México? Escuché más la expresión tener pegue, es el que más se me ocurrió. Y luego dije, ok, ¿qué opción neutra podemos buscar aquí? Aquí yo hice un pequeño ejercicio con una amiga de carrera. Entonces llegamos a la conclusión, nuestro hijo de Ramaguapura, ese podría ser una opción. Igual puede haber otras alternativas, pero es la que más se nos ocurrió. La otra característica, que es acerca de los géneros, temas y cuestiones culturales. Si bien las personas que leen manga o ven anime, se darán cuenta que sus géneros se parecen mucho a lo que hay de webtoons. Hay una variedad de géneros. Y es muy importante que el traductor conozca diferentes tipos de géneros porque les puede llegar un trabajo de un género que quizás no están familiarizados. Entonces, aquí les recomiendo mucho que lean diferentes tipos. Léanse, ya sea porque la portada les llamó la atención, porque hay un personaje muy guapo, porque la trama les llamó la atención, lo que sea. Es muy importante que tengan esa variedad que puede pasar aquí. Supongamos, existe un género que se llama el isekai, que prácticamente es reencarnación. La protagonista, que siempre es una mujer, muere y reencarna en un mundo que ese mundo pertenece a la serie, a la película, a la novela, al videojuego que ella estaba jugando, estaba viendo, bueno, estaba viva. Y reencarna en un personaje y su misión es ya sea cambiar el carácter del villano, que no se vuelva malo, o incluso su propio destino, porque sabe bien que el personaje que le tocó encarnar, pues muere en una forma muy trágica. ¿Y qué pasa aquí con el traductor? Porque les estoy diciendo esto. Porque en el Isekai hay un patrón. Entonces, la mayoría es de que siempre la protagonista va a reencarnar y va a estar en un mundo donde hay duques, hay princesas, hay reyes. Entonces, ahí el registro puede ser alto. Entonces, ese ya es un patrón para considerar. Otra característica, hay a veces que se muestran objetos que son mágicos o que son muy importantes para la historia. Entonces, uno debe considerar cómo llamar a esos objetos y tenerlo en cuenta, porque luego puede que ese objeto lo mencionen. Si lo mencionó en el capítulo 1, puede que lo mencione en el capítulo 15, y si no te acuerdas cómo lo pusiste, con qué opción lo nombraste, puede que se corte esta homogeneidad. Y también les tengo algunos temas. Si bien tenemos en cuestión de géneros, pero también hay historias que muestran algunos temas. Les muestro aquí 2 historias que no tienen mucho que los termine de leer, que están muy bellas, a mí me gustaron mucho. No tienen una traducción aún oficial, pero prácticamente me llamaron la atención por lo que se habla. La primera se llama Veggie Table y habla acerca del veganismo. Y hay partes en donde mencionan tanto ingredientes, tanto recetas, cuestiones de la nutrición y todo, tienen ahí sus referencias. Entonces, aquí el traductor, si es que se llega a traducir este trabajo, tiene que estar consciente de estos temas, de que, pues tal vez voy a investigar más, o conozco a un amigo, quizás le vaya a preguntar. La otra historia se llama Shovel Pole Dance. La verdad, eso es uno de mis favoritos porque me recuerdan a algunos amigos que practican este deporte, que es acerca del pole. Que es lo que me encontré en este webtoon. Habla acerca de las figuras en el caso del pole, cómo lo vas a nombrar, y en un español neutro, porque incluso las figuras en esta actividad física se le nombra diferente en otros lugares. También algunos ejercicios para calentar. Y también habla acerca de la mujer en la sociedad en cuestión del deporte, en cuestión del ejercicio, de que esta cuestión de estándares de belleza, de que cómo debe ser tu cuerpo. Si vas a hacer un deporte, tienes que hacer un deporte que no te haga ver como un hombre. Entonces, la verdad son webtoons muy interesantes y eso nos enseña que hay una diversidad y hay que conocerlos. Ahora, las cuestiones culturales, si bien el traductor sí
cambia el mensaje, sabemos esta cuestión lingüística, pero también en los webtoons hay matices de cultura y nosotros debemos estar conscientes de ellos y también conocerlos y saber cómo explicarlos para un público que quizás no lo sepa. Que es lo que yo he encontrado en cuestión de los webtoons, los honoríficos, por ejemplo, los nombres de platillos, algunas canciones, videojuegos y series, que esta ya es una cuestión de entretenimiento. Las divisas son muy interesantes porque yo he visto trabajos que si bien se adaptan luego a dólares o bien se deja como tal y luego se pone una nota cuánto es el aproximado en dólares. Algunas expresiones, entre otras. Y aquí yo les enseño un ejemplo muy bueno. Este ejemplo, la verdad, sí se los quise enseñar porque tiene algo que la verdad sí me gustó. La historia se llama Full Volume, en español a todo volumen, y es un boy love, es una historia de amor entre chicos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Prácticamente este personaje está bailando mientras que está cantando una canción. No sé quién de ustedes conoce la letra de la canción. Esta es una traducción en inglés y esta es una traducción en español. Si bien en el texto original, que es en coreano, la canción que está cantando este personaje es una de Twice. Entonces se empezó a ver una adaptación, se empezó a ver, ok, ¿qué público, con qué ejemplo se lo voy a dar al público? En este caso, no sé quién aquí ustedes escuchan la Rosalía, pero esta es una canción de la Rosalía. Y dije, ah, mira, qué interesante. La verdad, esta traducción es una artesanía, personalmente, porque aquí el traductor, me imagino yo, que pensó qué es lo que se escucha hoy en día, porque también hay que pensar en nuestra audiencia de qué es lo que hay, qué es lo que se escucha, qué es lo que es popular. Entonces, también es muy interesante ver estas cuestiones. Ok, este es un ejemplo de una historia que yo lo traduje del español a inglés. Se llama Colorful, de South Cherry. Habla acerca del MBTI. No sé quién de ustedes conoce aquí el MBTI, pero prácticamente es una teoría de que en el mundo existen 16 personalidades, que prácticamente una persona ve cómo ve el mundo, cómo ve la información, cómo se relaciona con las demás personas y tienes una personalidad. Entonces, aquí tenemos un personaje que se llama NFP, que es esta. ¿Qué pasa con esta historia? Resulta que tanto en el fandom y en este trabajo, siempre a la NFP le dicen la jamón o jamona. ¿Y por qué? Por un pésimo chiste. Pregúntame si soy un jamón. ¿Eres un jamón? No. Y ahí está tu chiste muy malo. Entonces le dicen la jamona. Y dije, ok, ¿y cómo voy a traducir eso en inglés? Porque si bien en inglés, o al menos en el fandom anglosajón, no tienen un concepto de la jamona con este personaje. No lo entienden. Traducirlo de forma literal no funcionaría. La verdad, no funcionaría. Entonces yo dije, a ver, hay que ser aquí funcionalistas. ¿Por qué este personaje, y es el único personaje que le dicen la jamona y no otro? Y prácticamente es por su personalidad en eso. Es una payasa, es una bufón. Hace chistes muy malos, hace cosas chifradas con el fin de animar a los demás. No me importa así qué tan payaso me vea, pero es lo que hago, es mi personalidad. Entonces yo me dije, ok, considerando ya esto, hay un concepto en inglés o hay algo parecido en este fandom y sí lo encontré. Lo encontré en unos memes y en unos cuantos canales de Discord y dije, lo tomo, lo pongo y les gustó. Yo le puse Jidicro, que prácticamente es una persona, es un payaso que hace cosas muy chifladas, un montón de disparates. Y me gustó demasiado, quizás no sea algo tan exacto, fue una opción que yo puse, mucha gente, al menos algunos comentarios dijeron que lo gustó tanto, y con eso fue un logro para mí. Y hablando de personajes, aquí los personajes tienen un propio registro y el traductor debe de conocerlo. Sí, el traductor debe de conocer la historia que se está hablando, pero sin personajes no hay una historia. Entonces, debemos de conocer las intenciones, las características y con ello saber cómo es su habla. No es el mismo el habla de, por ejemplo, un chico de preparatoria que se la pasa en puros videojuegos, no tiene tantos amigos, que una chica igual de preparatoria, muy popular, que tiene que es la jefa de grupo, muchos maestros confían en ella. Es muy diferente su registro y hay que saber cómo ponerlo en la otra lengua que estamos trabajando. Es por eso que aquí yo me imagino que el traductor es como si va a actuar una obra, te dan el libreto, tienes a los personajes y tú tienes que actuar ese personaje, ponerte en el papel para sentirlo y así transmitirlo a la otra lengua. ¿Qué es lo que yo hago? Yo utilizo mucho las Biblias. Si bien
Ya existen trabajos que como tienen un fandom, luego tienen foros o páginas creadas por fans en donde se pone un montón de información. Pero hay veces que no y uno tiene que buscar su propia información. Yo me ayudo mucho de Biblias porque yo ya tengo así un documento, yo ya me ayudo a ahorrarme el tiempo de que ya tengo esto registrado y ya solamente lo saco para consultar. En las primeras dos columnas pongo los nombres, porque si bien puede haber un nombre que se cambia cuando se vaya a español, ya sea que se data o simplemente se deja tal cual. ¿En qué capítulo empieza a aparecer este personaje? A mí me ayuda mucho para saber un poquito más de contexto, de que dije, ok, necesito tal vez leer más a este personaje, entonces ¿en qué capítulo sale? Y ya, en vez de irme al inicio. Las características. Solamente ponga lo que es necesario e importante para su traducción. Por ejemplo, yo puse aquí que este personaje es una persona no binaria y usa el pronombre ella. Entonces, tengo que tener en cuenta de que cómo se va a nombrar este personaje cuando lo vayan a llamar. Si yo le pongo otro pronombre o una forma de adjetivo que no es el personaje. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, de cómo son las características del personaje, incluso en su género. Y el registro es donde ahí yo le doy un registro, porque una vez que digo, ok, tal vez este personaje es el jefe de una banda, se mete en problemas, utiliza un montón de groserías, entonces le voy a dar un registro informal. Utiliza un montón de esta palabra, porque tal vez sea un tic o algo. Entonces, eso me va a ayudar mucho para tenerlo en cuenta en mi traducción y que no se vea un desbalance a la hora de traducirlo. Y bien, también existen las onomatopeyas, como les había dicho, que es un elemento muy importante en el cómic, y tenemos diferentes tipos. Una onomatopeya es una representación de un sonido, ¿sí? Tenemos de cuestión no verbales de producción humana, un suspiro, producción animal, el gato hace miau, el perro hace wow, producidos por la naturaleza, el viento al chocar con las hojas hace quizás shh. Producidos por la interacción de un ser vivo y un objeto, tengo aquí un lápiz, se me cae, plac, quizás producidos por objetos. Mi celular está vibrando porque me llegó un mensaje. Entonces, prácticamente son la representación del sonido. Pero, ¿qué pasa con los webtoons? Y aquí les traigo yo un ejemplo. Y ustedes ahí me dirán qué. Tenemos en el primero una polla. Abajo, hit the door, Putin en cuestión de inglés. Professional smile mask, stare, puchero. ¿Son onomatopeyas? No, pero si les acabo de decir que son sonidos, pues prácticamente sí son onomatopeyas, de tipo verbo y de tipo sustantivo. ¿Y por qué existe esto? Por la misma naturaleza del web. Como yo les había dicho, y esto también lo discutí con un autor que le traduzco, prácticamente como su formato es meramente vertical, no tenemos la imagen completa, como en el cuestión del manga o en cuestión de un cómic físico. Porque prácticamente para ver todo completo, en cuestión del webtoon, tienes que bajar, tienes que subir. Entonces, poner estas onomatopeyas ayuda al lector lo que está pasando. Porque como les había dicho en el caso de arriba, que unos colegas dijeron que sintieron la lectura más rápida es porque es rápida. Entonces, esto le ayudará para dar a entender de que, ok, está haciendo este personaje, sigo bajando. Y así no se me va el hilo de la historia. Entonces, muy interesante también, porque es muy diferente en cuestión de lo que es el cómic. No he visto casos, quizás por haber, pero es más común en cuestión del webtoon, por lo mismo, por su formato. Y aquí uno debe de saber a traducirlos, que es lo que yo hago. Me voy a los recursos en internet. Ya existen listas de onomatopeyas, se la fundió, Wikilengua, de la RAI. Si bien no me van a solucionar todas las onomatopeyas que yo quiera, pero te pueden dar una idea, ¿sí? Buscar videos. Uno puede decir sonido de cristal rompiéndose, ¿no? Y ahí intenta asimilar qué letras escucha. Tal vez escucho una C, una R, y así intento formar un sonido. Imitar el sonido en voz alta, esa es mi favorita, pero tienen que hacerlo a solas porque si no los van a ver muy raros. Y hacer el mismo ejercicio como el caso de los videos. Crear un glosario es una buena alternativa, la verdad. Y hablando de glosario, yo les traigo aquí un ejemplo de mi onomatopeyario que pienso sacarlo en público, aún me falta mejorarlo un poco, pero prácticamente es lo que estoy recapitulando. Si bien ya existe listas de onomatopeyas, pero son más de sonido. En cuestión del webtoon, como les había dicho, tiene esta parte de sustantivo y esta parte de verbo. Entonces, yo quiero crear un recurso que les pueda ayudar a otros traductores.
Si bien hay casos donde te piden que puedes poner un sustantivo o luego no te dicen, ¿sabes qué? No pongas aquí un sustantivo, sino es puro verbo o puro sonido, porque si fuera a ver así encargos de que te piden esos convenciones. Entonces es lo que yo intento ver más o menos. Si bien no, igual no les van a solucionar todas las onomatopeyas que uno quiere, pero les puede dar una idea y espero sacarlo muy pronto, así que espérenlo. Y bueno, ya para casi terminar un poco acerca de la parte de la traducción de Webnews, hablamos de los signos ortográficos. ¿Qué signos es lo que yo me encuentro? Tenemos los asteriscos, que estos se encuentran más en las partes de cuestiones culturales, en la parte donde el autor aclara algo. ¿Cómo se pone? Se pone al final de la palabra que uno quiere explicar y la explicación va cerca del panel, ya sea arriba o abajo, pero que esté pegado con el diálogo que incluye esa palabra. Y tiene que ser una explicación muy corta, porque si bien esto va a estar en la lectura del lector y de algún modo, si me lo pones así muy largo, puede distraer demasiado. Entonces, hay que intentar de poner lo necesario, ¿sí? Luego tenemos los que son los interrogativos exclamativos, como yo les había dicho. Hay veces que en cuestión del inglés o la lengua que se está trabajando de la original, hace combinaciones. Entonces, en español lo podemos reducir por esta cuestión de espacio. Si bien lo que dice la RAE es que a lo mucho podemos poner 3, pero igual, como les había dicho que esta parte de la oralidad prefabricada es imperfecta, casi no sigue esta cuestión de convenciones. Primero hay que ver lo que nos dice las reglas y luego podemos quebrarlas, qué es lo que nos conviene mejor, ¿sí? Entonces, aquí se puede ver un ejemplo, cómo de esta combinación se puede pasar a esto, que igual es válida. Tal vez uno puede poner más y sería también perfectamente válida. Aquí es pensar mucho de forma activa, ¿sí? ¿Qué pasa en inglés? Aquí les traigo un meme. Yo lo vi esto en una serie de conferencias que es de traducción de cultura y de entretenimiento japonés, en donde se muestra que en el cuestión del manga se utiliza más esta y también en español, y muchos dicen que es una cuestión occidental. Sin embargo, algunos traductores en esa conferencia dijeron es que hay una diferencia en cuestión en inglés entre esta combinación. La primera enfatiza lo que dice, mientras que la otra es más en la parte de credibilidad, de que en serio lo estás haciendo, no me estás mintiendo. Entonces, esa es una diferencia. Y dije, ah, mira qué interesante, la verdad. Y es donde ahí me empecé a preguntar si hay algo en español que sea así como esta diferencia. Si bien lo que dicen las convenciones es de que cualquiera de los dos se puede utilizar y es una cuestión más de estilo, pero yo siento que de algún modo sí hay una diferencia. No me ha pasado, pero si a mí me ponen a poner un trabajo, yo tal vez duplicaría más el interrogativo, poner 2 interrogativos y 1 exclamativos, por ejemplo, para dar más énfasis a esta parte de credibilidad. Si sea de lo contrario, que solamente es más enfatizar, duplicaría más esta y dejaría aquí una. Es lo que yo al menos haría, pero igual, uno debe seguir lo que les pide y esto igual es una cuestión personal. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado un caso así. Y bueno, luego los últimos signos es acerca de los puntos suspensivos. No les puedo enseñar aquí un ejemplo porque se vería muy pequeño, así que tuve que improvisar. Si bien los signos de los 3 puntos suspensivos muestra que hay una continuidad y es lo mismo, pasamos con la misma idea de que la naturaleza del mismo Webtoon, que es esta parte vertical. Si nosotros ponemos aquí estos signos, estos 3 puntos y continúan una serie de imágenes, uno va a pensar de que, ya se terminó la idea, pero no, aún sigue la idea, entonces se tiene que seguir abriendo, porque si no se pone, el lector va a creer de que ahí ya terminó. Entonces hay que dar a entender de que aún sigue esta idea, ¿sí? ¿Qué pasa en inglés? En inglés yo he visto más que se utiliza las comas, pero igual he visto casos de otros autores que se utilizan los puntos. Entonces, ojo con eso de ver la continuidad de las ideas. Y bueno, ya para casi terminar acerca de esta presentación, les quiero hablar acerca de un tema que no sé, traductores del área de entretenimiento los han llegado a escuchar o han opinado algo al respecto, porque yo no he visto tanto de lo que se habla de esto y creo yo que es necesario. Y no sé si soy la primera en pasarlo aquí en un contexto de
de traductores, ¿sí? Acerca del fan translation. No sé quién de ustedes lo ha llegado a escuchar. Me imagino yo que muchos de ustedes tienen sus propias opiniones. ¿Qué es el fan translation? El fan translation prácticamente son traducciones hechas por fans. Aquí yo mencionaré acerca del scanation, ¿sí? Que es el scanation. Consiste en la actividad en donde una persona agarra un trabajo, lo escanea, le borra lo que son los diálogos, pone la traducción de esos diálogos y luego se publica en una página en internet. En cuestión del webtoon, en vez de escanear, sería tomarle screenshot a las páginas y se hace el mismo procedimiento. ¿Cuál fue su origen? Fue cuando inició el internet, inició con los mangas, que si bien los mangas se escaneaban, se quemaban en un disco las imágenes y era enviado a otro país, por ejemplo en Estados Unidos, y se hacía el proceso de traducción y edición. La mayoría de las personas que hacen esta actividad son fans y tienen demasiadas razones por qué lo hacen, ya sea para aprender una lengua o porque les gusta un montón el trabajo, el autor y quiere compartir la historia a más gente. Ahora, en cuestión del webtoon, yo he visto tantas noticias, tanto debate del lado de los autores y de los fans que hacen fan translation o que leen fan translation, ¿sí? Incluso son muy sonados porque se han llevado casos legales. ¿Qué dicen los autores? Que es una actividad ilegal. Prácticamente estás tomando mi trabajo, lo estás traduciendo y publicando en otra plataforma sin mi permiso. Y esto me afecta demasiado a mí, porque si bien yo publico en plataformas donde vivo del arte y de acuerdo al número de personas que me leen, es lo que yo voy a ganar. Pero se publica en otra parte que puede que sea gratis y es donde ahí pierdo más gente, pierdo dinero. ¿Qué dicen los fans? Es esta cuestión de la accesibilidad a las obras. Si bien hay plataformas en donde para seguir leyendo tal historia uno tiene que pagar por capítulo, acumular unos puntos o moneditas para luego desbloquear, esperarse al día siguiente o ver un anuncio y es muy tardado. Yo quiero la lectura ya, quiero leer ya. Y la otra, yo no he visto casos, al menos el webtoon, he visto más del manga, que es una puerta de reconocimiento. Porque si bien puede que tu trabajo no sea reconocido, y nunca se va a traducir. Entonces yo lo tomo, lo empiezo a traducir, lo empiezo a publicar, te empiezo a armar un fandom, se va a volver popular y de acuerdo a la popularidad puede que más adelante haya una traducción oficial. Entonces, estas son las opiniones que se ha visto. Los protagonistas siempre son los autores y fans. Y es donde yo me pregunto, ¿y los traductores han dicho algo al respecto? Sí he visto al menos de los traductores, pero más del habla de la combinación lingüística japonés al inglés y tiene sus propias opiniones. He visto incluso trabajo, he visto incluso un hilo en Twitter acerca de esto del fan translation, pero lo he visto más en cuestión del manga, videojuegos, novelas visuales. Pero yo me pregunto, bueno, ¿hay algo aquí en los traductores hispanohablantes de este tema? Y he visto muy poquitos. Incluso yo lo he hablado de esto un poquito con colegas y dije, bueno, voy a hablar aquí mi opinión. Por favor, no crean que estas ideas que tengo son las únicas y absolutas. Cada quien tiene sus propias ideas. La primera, el traductor también es un autor, por lo tanto le va a afectar. Si bien el autor que escribe y publica en inglés, va a salir perdiendo en inglés, porque puede que su trabajo sea tomado con screenshots y publicado en otra plataforma. A mí me dicen que vas a traducir este trabajo al español. Ok, empiezo a traducir, se empieza a publicar en español y puede que mi trabajo ya sea, puede pasar aquí dos cosas. O ya existe una traducción en español en otra plataforma, o bien se toma screenshots a mi traducción y se publica en otra plataforma. Entonces salgo perdiendo yo en español y el autor sale perdiendo en ambas lenguas. Entonces también eso es una cuestión de que nos afecta. La idea, la otra, sé inglés y ya sé traducir. Creo yo que muchos de nosotros saben bien a qué se refiere a esto. Y la verdad, no. Sí, sabes una lengua. Puede que la sepas muy bien, sí. Y está bien, porque es lo que se necesita para ser traductor, pero se requiere más que saber una lengua. Y creo que nosotros los colegas lo sabemos muy bien. Necesitamos dominar las herramientas tecnológicas, cómo documentarnos, cómo tratar el texto antes de traducir y más. Entonces, si bien algunos dicen que puede que incremente la idea
de que traducir es fácil, o al menos en esta área, pero igual, es como que un sí, está bien que sepas esta lengua, pero ya aún no eres traductor, necesitas más herramientas, necesitas más práctica, y eso se requiere tiempo y dedicación. Y la otra idea, que esta la tuve hace unos años, pensaba de que la escalation era muy malo, porque prácticamente estaba poniendo a la profesión en bajo, y tenía así una idea muy negativa. Pero luego, con el tiempo, empecé a conocer gente, empecé a ver nuevas ideas, y dije, bueno, es que, ¿qué pasaría si una persona que se quiere dedicar a la traducción de webtoons, por ejemplo, empieza ahí? ¿Y por qué sucede esto? Yo creo es porque también por esta parte de la visibilidad de mi área, porque no es tan grande como la traducción audiovisual o la traducción de videojuegos. Sí hay información, sí, hay algunas cuantas investigaciones, sí hay libros, pero no es lo mismo como las otras áreas. Entonces puede ser que no es tan visible y por eso se pasa esta parte. Igual puede que alguna persona no tenga la oportunidad de acceder a un curso o comprarse un libro. Entonces voy a empezar ahí. Y dije, bueno, es que al final de cuentas, empezar en esta parte es una alternativa para tener experiencia, para tener práctica. Y por favor, no se vayan con la idea de que yo apoyo al escalation. No, lo que le estoy tratando de decir es que esta actividad, al menos desde el lado de la traducción, tiene puntos negros y puntos blancos. Es esta idea de que como una mala práctica se puede volver una oportunidad para algunas personas. Yo hablé de este tema con otra traductora igual de esta área, tiene más experiencia que yo, dijo que la verdad sí es un tema muy complejo, porque depende mucho de dónde lo quieras ver. También hablé de este tema con un autor que le traduzco y él lo vio desde su perspectiva como autor, que es muy diferente. Hay puntos que sí conectábamos, pero hay otros puntos que eran más diferentes. Pero igual, estas son mis ideas. Eh, no son las únicas, como les he dicho, cada una tiene su forma de pensar. Yo solamente lo digo desde mi experiencia como traductora en estos 2 años y casi tantos meses. Y bueno, ya para terminar, les hablaré acerca de mi experiencia, de qué es lo que yo he traducido, qué trabajos he traducido. Y las historias que mencionaré antes, en este momento, perdón, tuve el permiso de los autores para hablar un poco de ellos. La primera se llama Karma, de Akuma Blossom, que si bien no es un proyecto serio, pero fue un proyecto de la universidad. Y después de una clase de traducción de cómics, porque yo le dije a la maestra que me gustaría una clase de cómics, dijo la maestra que van a hacer una traducción de una historia que les gusta. Y yo estaba leyendo esta historia y dije, a mí me gusta un montón esta historia y lo quiero traducir para este encargo. Entonces me contactó con la autora y ella muy amablemente me empezó a pasar las páginas en blanco porque tenía que poner mi traducción y es donde ahí me empecé a enfrentar acerca de esta área en cuestión del límite del espacio. Luego tenemos Sunflower Prince de Ian Lundberg, que este ya es un proyecto serio y se podría decir que es mi primer proyecto, lo empecé en el 2021. Esta traducción era del español al inglés y yo pensé que mi primer proyecto de traducción sería del inglés al español, pero no, me tocó la inversa. ¿Qué es lo que me enfrentaba aquí? De que no tenía imagen. Y la verdad es muy necesario que tengas imagen porque es el 90% del contexto. Pero igual, no tenía imagen, pero no estaba del todo perdido, porque si bien el autor me pasaba lo que era un script, me decía el nombre de los personajes, que decían, que hacían, prácticamente como un guión teatral. Entonces, ese era mi contexto. Había veces de que decía, no entiendo aquí, ya le di un montón de vueltas, ahí empiezo a hablar con el autor para que me dé más información y él muy amablemente me da. También este que tiene un lenguaje soez. Ok, yo soy la peor persona para decir groserías. Incluso cuando me pego el dedo pequeño del pie en la pata de la silla, no puedo decir groserías. Entonces, soy pésima en esto. Pero cómo me encanta la traducción de groserías. Entonces, esta historia, de por sí esta historia no es para niños ni siquiera, porque igual habla temas delicados, en el caso del lenguaje eso es. Y de los temas delicados tuve que tener en cuenta de que tengo que tener cuidado de cómo voy a introducir esto a otra lengua. Con el mismo autor también había traducido otro trabajo, que es el género Gear, que es Gear Love, es amor entre chicas, y si bien no se los mostré aquí, porque igual estaba dudando mucho porque tiene un contenido un poco más elevado. Hablaba mucho del director. Pues las personas que se fueron a la ponencia anterior acerca de la poesía erótica, yo mencioné acerca de este encargo donde habla del director talk.
Y bueno, la otra historia, que se llama Colorful de Sad Cherry, como les había mostrado en un ejemplo anterior, la empecé en el 2022, igual español-inglés, y actualmente está en hiatus. Su género es de comedia. Y la verdad sí me divertí mucho en esto porque es mucha creatividad, tenía que hacer reír en inglés y tenía que ver mucho acerca del fandom, porque sí es el mismo tema, pero tienen diferentes puntos de vista de acuerdo a las personas. Aquí ya me empecé a enfrentar acerca de las onomatopeyas y es lo que les estaba diciendo, que es bueno que lean diferentes tipos de géneros, porque este género sí es comedia, pero también de acción. Entonces me di cuenta que los géneros de acción, sus onomatopeyas son más de sonido. Entonces es por eso que les digo que lean diferentes tipos de género. Y bueno, prácticamente son estos trabajos que yo les puedo mencionar. No les puedo mencionar otros porque jeje, NDAs. Así que espero que les pueda dar una oportunidad hasta eso. Y bueno, no me queda más que decirle muchas gracias por su atención. Abajo le dejo mis redes. Tengo mi Instagram, en donde ahí publico cosas acerca de traducción en general, traducción de cómics, mi LinkedIn y mi correo para cualquier pregunta, consulta o proyecto. También les dejo una pequeña bibliografía de lo que utilicé en esta presentación. Y no sé si algunos de ustedes tienen por ahora alguna pregunta o algún comentario. Muchas Muchas gracias. gracias, Jania. Muchísimas gracias y muchas felicidades por esta súper interesante ponencia. Sí, hay de todo. Voy a empezar trasladándote, por supuesto, los agradecimientos, las expresiones de admiración con signos de cierre. Y que bueno, pues muchos también nos comparten, muchos colegas y muchos aspirantes a traductores nos comparten, ¿no? Que se dedican al audiovisual, que quieren dedicarse al audiovisual. Y bueno, pues nada, personalmente y en nombre del colegio te felicito y te animo a y te deseo lo mejor de lo mejor y que todos tus proyectos se concreten y que tengan muchísimo éxito. Enhorabuena y también a la Universidad Veracruzana de donde egresas. Fernanda Salazar nos comenta cuando estabas hablando un poco de tu cuadrito, antes del onomatopeyario, que es muy interesante, que estabas describiendo prácticamente el proceso de un terminólogo, pero aplicado a personajes de ficción, como si cada personaje fuera un término especializado. Me parece también muy interesante. Y a este respecto, gracias por el onomatopeyario, que además se llevó las palmas en esta audiencia. También se recogen, se leen muchas opiniones con respecto al fan translation. Evidentemente hay muchas posturas. Acá cada quien tendrá su propia postura interna. Y vamos a pasar a la parte de las preguntas directamente. Hay muchas preguntas como muy concretas en cuanto al proceso traductor. Evidentemente, vamos a obviarlas un poco, vamos a rescatar las que tocan específicamente sobre tu ponencia. Nos preguntan, cuando estabas contándonos de la disposición o la maquetación del texto en estos materiales, nos pregunta alguien, cuando traduces también tienes la opción de mover los globos, ¿eso no lo hace alguien más o se trabaja en conjunto? Eso nos pregunta Lucinda y lo reitera Erandi. ¿Es una de las prerrogativas o de las facultades que tienes tú? O más bien, ¿cómo funciona esto de mover la disposición del texto o lo que llamamos maquetación? En mi caso, igual, trabajo para una agencia y trabajo para artistas. En cuestión para artistas, yo solamente me dedico a la parte de traducción. Entonces, ellos se encargan en la parte de maquetar, de que cómo voy a poner los globos, quizás aquí voy a poner más grande. De hecho, en el caso de la historia de Sunflower Prince, lo que me dijo el autor es de que tiende a tener los globos un poco más grandes o de diferentes tamaños, por lo mismo por esta parte de la traducción. Yo lo que intento es apegarme mucho al número de caracteres para evitarse que haga un montón de trabajo. Ahora, en cuestión de una agencia, es un depende, porque puede haber casos en donde a los traductores se les pide de que tenga esta competencia de manejar algunas herramientas, programas de edición, y es donde ahí tienes que acomodar a la traducción. Hay otros casos que solamente se le encarga a una persona, entonces es un depende. Gracias, Genial. Nos preguntan mucho también del software. Nos preguntan qué tipo de software o programa específico utilizas para este tipo de traducción. En cuestión de CAT, yo utilizo más SmartCat o Mentor. Al menos a mí me ayuda mucho para ver esta parte de número de caracteres. Gracias. Te voy a hacer una pregunta personal.
¿Qué desafíos concretos, únicos de este sector en particular enfrentas? Que sean, por supuesto, diferentes a los generales que se enfrentan en la audiovisual. ¿Están relacionados con las onomatopeyas? De algún modo, sí. Y como les había mencionado antes en esta presentación, de que hay características que comparte con la traducción de cómics, pero como les había dicho, por este mismo formato, su forma de lectura es diferente. Entonces, al menos para cuando vayamos a traducir, es muy diferente de que cómo vamos a poner los signos, cómo vamos a poner la información, por esta misma cuestión de que todo tenemos que irnos para abajo, no tenemos una imagen completa. Entonces, también uno debe de pensar cómo lo leería esto el lector, de que tú crees que lo va a entender así, no crees que se te va a ir una idea. Entonces, igual se comparte, sí, pero al mismo tiempo es como único. En cuestión de la traducción audiovisual, se comparte más que nada por esta cuestión del número de caracteres, esta cuestión de espacio, de los limitantes. Es por eso que a veces yo recomiendo que para aquellos que se quieren dedicar a esta área, es bueno que también vean un poco de la traducción audiovisual, sobre todo subtitulado, porque comparten demasiado. Incluso también la traducción literaria, porque si bien no es tanto como un género o algo de literatura, pero hay una historia a contar. Entonces, es bueno irse en estas áreas, saltarlos, para ver qué puedo yo utilizarlos en mis traducciones. Al menos es lo que yo hago y me ha funcionado. Gracias, Jania. Hay algunas preguntas que a simple vista aparecerían para el aula de clases, pero quiero retomarlas porque por la naturaleza por supuesto, la diferencia en el signo lingüístico entre el coreano y el español o el coreano y el inglés podrían ser relevantes. Nos preguntan, ¿los nombres se traducen al español o se dejan en inglés? Vamos a transpolarla al coreano, ¿no? Porque en inglés-español no hay mucho espacio a la duda. Y nos preguntan, esto es más de localización. ¿Qué pasa si hay lectores que no saben lo que es jamón cuando estabas hablando específicamente de eso? Estos temas, aunado con alguien que nos pregunta, ¿qué pasa cuando te encuentras con un personaje con dialecto? Estos temas concretos de localización, ¿cómo los tratas? ¿Tú los tratas de inglés a español o los tratas de coreano a español? ¿Cómo lo abordas? Bueno, prácticamente hay puestos de trabajo donde se hace de inglés al español o a veces de forma directa, que es el caso del coreano al español. Yo lo hago más del inglés al español. Y bueno, a veces me gusta ver qué es lo que se hace en el proceso del caso del coreano al inglés. Y, por ejemplo, en cuestión de los nombres, a lo que yo he visto en su mayoría se mantiene. Pero igual yo he visto, y también lo he pensado una vez, de que, bueno, si bien se lo escribe como tal, pero ¿por qué no se adapta a, más que nada en cuestión de su pronunciación? Porque luego existe se pone W o se pone una Y, entonces dije, es que casi eso no es tanto del español, se puede poner una I, se puede poner más una o algo. Entonces, igual, es una cuestión de convenciones de lo que le piden a uno. He visto yo trabajos en donde luego se adapta, igual no lo mencioné por aquí, pero prácticamente he visto ese trabajo en dos plataformas y por lo tanto su traducción es muy diferente. En una se mantienen mucho estas partes culturales, se mantiene más que nada, menciona más parte de música, más parte de entretenimiento, entonces se mantiene. En la otra traducción es una adaptación, se piensa más en la parte del público occidental, por lo tanto los nombres son más diferentes. Se mantiene un poquito, lo admito. Y es donde ahí me empezó un poco el choque, dije, bueno, ¿por qué se cambió, no? Pero igual entendí de que prácticamente es de acuerdo a lo que se llega, de que si este trabajo quiero que sea más para que el público se acerque en vez de que la misma obra se acerque a ellos. Incluso los rasgos culturales, al menos en la parte de entretenimiento, se cambia y también la imagen cambia porque se hace esta diferencia también de imagen y también de la referencia. No sé si había otra pregunta referente a esta parte. No, esas son todas. Gracias. Más bien, esta pregunta es como un poco, pues, la que tenemos, la que tienen todos nuestros recién egresados, ¿no? Que es insertarse en el mercado laboral. Y en este sector nos pregunta Yanela Marjoy, perdóname Yanela si no estoy pronunciando bien, y nos dice, ¿existe alguna plataforma o página web donde uno pueda tener contacto con autores para empezar en este campo de la traducción? ¿Podrías recomendarnos además algunos talleres o dónde podemos especializarnos en este sector?
Son 2 preguntas. Pues, mira, como les había yo dicho, que casi la traducción de cómics es muy limitado. No es lo mismo como en las otras áreas. Sí existe información, de hecho, y al menos intento yo tomar lo que dijo, no, pues esto me va a servir, la verdad. Pero es necesario, la verdad, que haya un montón de creación más de recursos para esta área. Por eso me alegra mucho de tener esta ponencia aquí. Yo lo que recomiendo mucho, al menos para prácticas, si quieren hacer escalation, ok, ya cada quien es libre de decidir dónde empezar, pero yo les quiero recomendar otra. ¿Qué pueden hacer? Lo que pueden hacer es irse a una plataforma, tomen un trabajo original, ya sea en inglés, en español o en cualquier lengua, y van a traducir un capítulo. Y una vez que tenga su traducción, van a hacer la comparación con la traducción que uno hizo. Por ejemplo, si yo agarro uno en inglés, lo traduzco en español y voy a hacer la comparación en español. Pero ojo, no estoy diciendo que el español es la única traducción. Puede haber infinitas traducciones. Aquí no son matemáticas, no hay nada exacto. Y uno se empieza a preguntar, ok, yo lo traduje de esta forma, ¿por qué? ¿Por qué lo tradujeron de esta forma? Ah, mira, los onomatopeyas lo tradujeron de esta forma. Quizás la vaya a implementar en mis traducciones futuras. De hecho, existen plataformas, al menos de estas historias, donde tienen una sección en donde uno puede hacer una práctica, donde los encargados de esa plataforma ponen así trabajos y uno puede hacer así sus propuestas. Al menos esa es una parte positiva porque prácticamente no lo estás haciendo de forma ilegal. En cuestión de los autores, bueno, en mi caso fue por cuestión de destino. De hecho, yo quería dedicarme mucho a la traducción audiovisual o literaria, pero igual con la pandemia y conocí a un montón de personas y conocí con ellos artistas. Algunos de ellos dibujan demasiado, algunos de ellos hacen cómics. Entonces, por cuestión del destino, pues el autor, que en este caso es Ian Lundberg, me llamó para ayudar en su trabajo. Entonces ahí empecé a construir mi camino. Igual pueden ustedes intentar de que hay autores independientes en donde uno le puede llamar eh, de que necesita una traducción en su trabajo, porque va a recibir más audiencia. Una traducción, ese es el propósito, de que reciba más gente. Entonces, uno puede dar así sus servicios a diferentes autores independientes. Quizás eso les puede ayudar en cuestión de práctica y ver este proceso. En cuestión Gracias. de los cursos, perdón. Sí, tenemos mm, varios ya que preguntan lo mismo. En cursos, sí, existen unos cuantos. Por ejemplo, están los cursos de Juan. Eso fue hace como unos 2 años, allá hay uno. También está la traductora Laura, no tengo aquí su contacto, pero igual pueden enviarme mensajito y luego les envío así un poco del curso, que ya tiene un poco de tiempo que se terminó la segunda edición. Yo estuve con ella la primera edición y la verdad es muy buena. Igual, es una cuestión también de ver en otros lugares, porque he visto al menos sí, es Laura Carriola, gracias, Viviana. He visto más escuelas o sectores en cuestión de España que luego hablan más del cómic, en cómic en general. Tal vez no tanto en webtoons, no tanto en webcomic, pero igual, ver estos recursos de qué es el cómic en general les puede ayudar. También es una buena herramienta. Muchas gracias, Genia. Nos pregunta también América. Bueno, antes de América, Erandi nos vuelve a preguntar si es posible, si quisieras compartir un poco de cómo funcionan las tarifas, los aranceles para este tipo de traducción. Mm, es un depende. Es un depende Es y complejo, es complejo. sí, es complejo un poco este tema. Yo me tuve que apoyar con otros con otros traductores de que cómo se cobra. Entonces, hay casos, es un depende, porque hay casos donde dice que se cobra por palabras, otro por caracteres. Yo cobro por palabra. Sí. Gracias, Genia. Tengo un par de preguntas más antes de cerrar. Nos dice América Domínguez. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, felicitarte y después tienen una pregunta. Cuando traduces algo de una cultura a otra, buscas una simbología a la lengua de llegada, por ejemplo, a la española o al país al que va a llegar. Pensemos, por ejemplo, España y también en México, nunca se puede subir la leche al derramarse. Por ejemplo, en España y también en México, nunca se puede subir la leche al derramarse. No sé si esto es algo de nicho y no lo estoy comprendiendo. Si tú lo comprendes, Jania.
Ok, no estoy perdida. También yo No, estoy un poco estoy perdida. un poco perdida. No sé si, a ver, quiero creer que significa de que si intento yo buscar un español donde sea entendible para toda Latinoamérica y también para España, no sé si es así el caso. Quizá América Eh, nos quiera comentar un poco más sobre su pregunta, un poquito refrasearla. Y vamos con porque la... Sí, sobre esto es igual un depende, porque hay plataformas en donde tiene tanto un español de España y otro que es un español para Latinoamérica. Entonces también es como un depende, porque igual solamente hay unos casos de que solamente es puro español y, y me imagino yo que también incluye a España en este caso. sí, no sé si América quisiera la pregunta. Me imagino que también, sí, como lo entendiste tú, se refieren a los signos, ¿no? A los expresiones regionales, endémicas. Gracias, Jania. Y tengo una más. Nos pregunta Evelyn, ¿se traducen todas las onomatopeyas e interjecciones? Y aborda, en manga suelen dejar los originales porque los lectores ya están familiarizados. Por ejemplo, el clap, clap. Sí, sobre eso, de hecho, en los mangas, al menos es lo que yo he visto en una plática, de que luego se deja lo que son las grafías japonesas, y eso es una cuestión estética hasta eso, porque da así como una sensación. Hay veces que se traduce o se deja tal cual y se pone a un lado cómo se dice. Eh, igual es una cuestión de convenciones. Eh, una vez, una vez yo me pregunté de que si yo puedo omitir una onomatopeya, porque si el contexto o al menos la situación que se está dando se permite, puedo tal vez omitir, pero no, lo recomendable aquí es de que lo pongas, porque si el autor lo puso es por algo. Entonces es mejor respetar esta parte. En cuestión de las interjecciones, ok, sí, las interjecciones y onomatopeyas son cosas diferentes, ¿sí? Las interjecciones es una expresión que expresa un sonido, ya sea que me duele algo o que estoy triste o una emoción, ¿sí? Hay veces, hay onomatopeyas que luego se pueden traducir a una interjección. Todo depende mucho de lo que te diga el contexto, e incluso del personaje. Por ejemplo, en cuestión del suspiro, que luego se escribe como sigh, en inglés, pues puede significar un montón de cosas de acuerdo a lo que significa ese suspiro, ¿no? Puede que esté uno cansado, quizá lo traduzco como un uff, que ese que estoy cansado, ¿no? este, Tal vez lo traduzca como si fuera un ay no, hasta eso. Igual, depende mucho de lo que te muestra el contexto. Tienes que sentir la situación hasta eso. Gracias, Jania. Tengo una más acerca de la oralidad prefabricada. Quizá hoy aprendimos también los que no nos dedicamos a esta área, muchas nuevas expresiones. Y cuando hablamos de oralidad prefabricada, estamos hablando de un nuevo desafío para ustedes, no solo en términos lingüísticos, pero también, como ya decías, en términos de límites, ¿no? ¿Qué recuperas para cerrar esto de la oralidad prefabricada en tu ponencia? De la oralidad prefabricada. De hecho, sí, también no es nuevo el tema. Sí se ha mencionado mucho en traducción audiovisual, pero igual también sucede en la traducción de cómics. De hecho, este es el libro. Igual lo voy a subir un poco más tarde acerca de mis redes, pero menciona un montón de este libro acerca de la oralidad prefabricada y también de la traducción de cómics, claro. Eh, Creo que pienso en esto. Es muy interesante porque, como había dicho, la forma que nosotros nos expresamos de forma oral no es la misma que la parte escrita. Tienen convenciones totalmente diferentes, pero es que al final el cómic hay diálogos, esta oralidad está escrita. Entonces, ¿cómo voy a expresar esto? Entonces, es una combinación de ver las convenciones escritas, pero también retomando lo que es oral. Y la verdad no es fácil. Es por eso que es bueno reconocer las convenciones de lo que dicen las academias, pero también luego preguntarse de que si esto, ¿en verdad crees que lo diría así, esta parte oral? Porque incluso casi no se menciona de cómo uno tiene que hablar, porque uno habla como puede, hasta, o como quiera, hasta eso. También es por eso que les recomiendo que, ok, pueden seguir leyendo, pueden leer historias y así inspirarse de cómo se traduce, pero también les recomiendo que hablen con un montón de gente, escuche cómo hablen, porque les puede tocar un trabajo donde va a haber una persona que hable de una forma. Hubo un trabajo, por ejemplo, que hablaba acerca de un padre y cómo daba una misa.
Y dije, yo no sé, yo ya no voy a la iglesia, no sé cómo habla un padre, entonces tuve que ver videos acerca de misas, escuchar la radio, irme tal vez a una iglesia para ver cómo es esta habla. Entonces es bueno que pongan atención el habla de las personas porque les puede ayudar. Y de diferentes tipos, porque no es diferente el habla de un niño de 5 años con un adolescente de 16, por ejemplo, o un adulto, o incluso de acuerdo mucho de la profesión y del lugar de origen. Em, Hubo una historia, no lo traduje, pero me lo comentó una autora, de que es un trabajo donde prácticamente los protagonistas son de la Ciudad de México. Entonces viene un montón de expresiones y yo tenía que traducirlo, bueno, y pensaba que se iba a traducir en inglés. Entonces uno debe pensar, ok, ¿qué hago en inglés para dar ese carácter de que son de la Ciudad de México? Porque una cosa es diferente al registro y el acento. Son iguales porque esa es la parte oral, pero son totalmente diferentes. Yo al menos lo que haría es mantener estas expresiones en español, personalmente. Y ya lo demás lo tendría que traducir de acuerdo al registro de cada personaje. Al menos es lo que yo haría. Muchas gracias, Jania. Antes de cerrar y despedir, pues te pregunto si quieres darnos algún mensaje final. Un mensaje final. Ya nos están preguntando para preordenar tu onomatopeyario, así Ah, que puedes incluirlo en tu mensaje final. sí, sobre eso, espérenlo un poco porque igual tengo un montón de cosas que hacer, así que va a tardar un poquito, pero igual, ojalá compartirlo muy pronto. Y otra cosa, sí, los traductores son autores y se merecen los créditos, incluyendo muchos de los webtoons, porque pueden irse en cualquier webtoon y no sé quiénes son los traductores que traducen obras que me gustan mucho. Y eso. Muchas gracias, Jania. Pues en nombre de la presidenta Isel Galindo Aguirre, de los consejos de administración y el emérito, te agradezco infinitamente tu participación. Ha sido un verdadero honor aprender de ti y quédate tranquila que tus aportaciones son de gran valor para el gremio. Y pues nada, hashtag creadores, creadoras de contenido, perdóname, creadores, creadoras de conocimiento. Y pues gracias a todos, por supuesto, por su participación, por su asistencia, por su entusiasmo. Los invito a estar presentes en la siguiente ponencia de hoy y en el resto de la semana. Muy linda tarde y por acá nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todos.